Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. El programa de hoy abre caminos inmensos y variadísimos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de San Francisco de Asís. Sí, amigos, ese santo que es tan conocido, tan querido, es el santo de la ecología, el santo de los animales, el santo de la pobreza, el santo que tiene una profundidad teológica inmensamente grande. Este santo nació en el año 1184, en un pueblito llamado Asís, en Italia, muy cerca, ¿saben?, a pocos kilómetros de Roma, al norte de Roma. Y allí, pues, su padre era un gran comerciante, un hombre que tenía mucho dinero, y pues, Francisco era, entre comillas, el consentido de su mamá. Todo lo que su mamá le decía, lo que él le proponía a la mamá lo complacía, siempre. El papá era un hombre mucho más estricto. Cuando él se graduó de bachiller, a duras penas, porque la verdad es que no le llamaba la atención los estudios, lo que le gustaba era la fiesta. El tipo, además, tocaba una guitarra y la tocaba divina, ¿sí? Y como era muy bien plantado, pues las muchachas estaban encantadas con él, ¿no? Bueno, él decidió que pues, él iba a tomarse un descanso después del bachillerato. Y en eso se desata la guerra entre la ciudad de Perugia y Asís, ¿no? Y él decide que él se va a alistar. Y él se alista en el ejército, pero claro, se alistó que era porque era como una obligación de todos los jóvenes de alistarse en el ejército. Pero cuando él ve y se pone el uniforme, él dice, ay, tengo una buena presencia, ¿no? Entonces se sentaba en la plaza o sencillamente paseaba por Asís, ¿verdad? Con el uniforme y todas las niñas, ¡ay, qué bello! ¡Ay, qué buen mozo! ¡Ay, y entonces se sentía estupendamente bien. Bueno, sale para la guerra y, claro, ¿qué pasó? Él, en vez de estar practicando las tácticas de guerra, como él lo único que hacía era pasearse por ahí, ¿verdad? Lo agarraron preso. ¿Ves? Lo agarraron preso. En las primeras de cambio lo agarraron preso. Además de todo se enfermó y se enfermó feo. Pasó alrededor de un año preso, ¿sí? Y pues al principio decía, bueno, mi papá me sacará de aquí porque sí, pero empezó a ver que su papá no lo sacaba. Y empezaron a pasar los meses, ¿verdad? Y pues la cosa se empezó a complicar. Pero por fin, finalmente, un año y pico después, se acaba la guerra y sale. Por supuesto, vuelve a salir y se vuelve a poner el uniforme y todo el mundo, pero pobrecito, sí, es que yo estuve en la guerra. Estuvo en la guerra, pero estuvo preso. Esa es la verdad del caso, ¿no? Pero en eso hay un día que él sale para una gran fiesta y sale pues porque tenía una ropa siempre, que era una ropa muy fina. Y de repente ve un individuo que está muerto de frío, con una capita, un abrigo delgadito, y el tipo estaba muerto de frío, y hacía mucho frío afuera. Y él de repente lo ve y dice, Señor, no puede ser que esté pasando tanto frío. Y se para y le da su abrigo y le dice, vamos a cambiar de abrigo, ¿no? Y el hombre le dice, bueno, si usted lo quiere cambiar, dice, sí, yo lo quiero cambiar. Y Francisco le da su abrigo, que es un abrigo bueno, calientico, sabroso y bien bonito, y se pone el abrigo de este mendigo y se queda pensando, regresa a su casa y se queda pensando y dice, ¿por qué lo hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hice? Él no estaba seguro por qué lo había hecho, pero se sentía muy bien, ¿sí? Se sentía muy bien. Un poco más adelante, ¿sí? Un tiempo después, se encuentra con un leproso, ¿sí? Y ve que el leproso también tiene necesidad y estaba pasando frío. Y vuelve otra vez de nuevo y le da su capa. Esta vez no le pidió nada a cambio, pero se para, le da su capa y en medio de aquel horror que le producía la lepra y el leproso, él dice que él le salió como un instinto de besar a este hombre, ¿sí? Y agarra y le da un beso en el cachete y agarra y se va. Y llega a su casa y dice, esto
ha cambiado mi vida, ¿sí? Ya no puedo ver a la gente igual. Ya él entendía de que era mucho mejor dar que recibir. Era mucho mejor pasar por alto tantas cosas exteriores, como era el caso de una lepra, para mirar el interior del hombre, la parte de adentro del hombre. Y eso hizo que Francisco fuera cambiando y fuera cambiando. Y en un momento determinado regaló toda su ropa le entregó para dársela a los pobres, a los más necesitados. Y cuando el papá se dio cuenta, se puso furioso y dice: ¿qué estás haciendo? Has regalado todo, ¿qué estás haciendo? Y dice: papá, me entrego completamente a Dios. El papá le dice: no puedes hacer eso, porque yo soy un hombre de prestigio, yo soy un hombre aquí muy importante, y tú no puedes convertirte sencillamente en un pordiosero. Pero Francisco le dijo: esa es mi decisión, yo quiero entregarme por entero a Dios. Al mismo tiempo, el papá entonces va donde el obispo y le dice al obispo: haga que Francisco entre en razón. Y el obispo lo llama para que Francisco entre en razón y le dice: pero tú no te das cuenta, delante estaba de su papá y había un gentío ahí. Y dice: tú no te das cuenta que todo lo que tú tienes te lo ha dado tu papá. Y Francisco se le queda mirando y le dice: pero todo lo que yo tengo verdaderamente me lo ha dado Dios. Esta parte exterior me lo ha dado mi papá, es verdad. Aquí está. Y agarró y se quitó toda la ropa y se quedó desnudo. Ante aquello dice: todo ahora no tengo nada, sino todo lo que me dio Dios. Y de ese Dios es de quien yo quiero depender. Claro, el obispo salió corriendo y le consiguió una ropa que parecía casi un saco de guardapapas, ¿verdad? Y se lo dio a Francisco para que no se quedara desnudo, ¿sí? Y el papá salió de ahí furioso, rabiando, pero Francisco se fue y se fue contento. Pero claro, aquello pues le quedaba largo y él se va caminando por los valles y de repente se encuentra un cordón, ¿ve? Y agarra ese cordón y se lo pone encima y dice: bueno, mira, ahora me ajusta mejor, ¿verdad? Porque ahora podía ponerse aquel sayal que le habían regalado más alto, más bajo, y ahora sí le quedaba bien. Y Francisco se va a una iglesita que estaba muy, muy pobrecita por los alrededores, ¿sí? Que era la iglesita de San Damián. Y allí se va y allí empieza a orar. Pero quiero que recordemos, amigos, que Francisco, en su juventud, era un muchacho tan popular que cantaba, simpático, ¿verdad? Él tenía muchas amigas. Una de estas amigas era Clara. ¿Y saben qué pasó? Ya venimos a contárselo. Antes de su conversión, Francisco había tenido muchos amigos, muchas amigas, y entre ese grupo de amigas estaba Clara. Y Clara no podía entender cómo su amigo tan
tan maravilloso, tan simpático, tan inteligente, se había declarado en estado de pobreza total y se dedicaba a la oración. No entendía, ¿sí? Y más de una ocasión fue ella, junto con las amigas, a preguntarle a Francisco, Francisco, explícame qué es lo que está pasando, ¿sí? Y Francisco le decía, bueno, nos vamos a sentar aquí afuera, en la mitad del jardín, en la mitad del césped, ¿no? De la grama, para que nadie vaya a pensar mal. Tenemos que evitar que la gente piense mal. Y entonces se sentaban los dos y conversaban ahí a la luz de todo el mundo. Y conversaban y tenían unas conversaciones muy profundas, y Clara se convenció de que Francisco verdaderamente estaba buscando a Dios, y en esa búsqueda de Dios ella dijo, yo también quiero convertirme. Y esa es la razón por la cual un tiempo después Clara se convierte y funda lo que nosotros conocemos como las Clarisas, que fueron muy protegidas siempre por los franciscanos y tienen la misma espiritualidad de San Francisco, pero en femenino, y Clara se convirtió en la superiora en su tiempo. Pero el caso es que los amigos de Francisco empezaron también a acercarse a tratar de averiguar qué era lo que los tenía. Y Francisco fue formando entre sus mejores amigos, que eran todos muchachos de muy buena posición económica, eran todos muchachos inteligentes que habían ido a las escuelas, a los colegios, se habían graduado, pero ahora les llamaba la atención lo que Francisco estaba haciendo. Y así como empieza a reunir a su primer grupo de hombres que lo siguen a él. Prácticamente todos eran amigos de él. Francisco en un momento va a esta capilla que dijimos que era la capilla de San Damián, que estaba totalmente destrozada, ¿sí? Y él orando allí frente a un crucifijo, que es este crucifijo que tenemos aquí, que llamamos el crucifijo de San Damián. Este crucifijo de San Damián, él se pone de rodillas frente a eso, y frente a este crucifijo de San Damián, él oye una voz que le dice, Francisco, repara mi iglesia. Y ve que está destartalada y empieza a tratar de repararla con sus propias manos, con piedra y con cemento, etc. Francisco, repara mi iglesia. Cuando termina de repararla, vuelve a oír, Francisco, repara mi iglesia. Dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere, Señor? O sea, y él entiende que no era que reparara la iglesia física, la parte material, sino que reparara a la iglesia que somos todos los bautizados, porque en aquel entonces había mucha gente que estaba muy disipada, que estaba en otras cosas, y empieza a reparar la iglesia. ¿Y cómo la va a reparar? Anunciando el Evangelio. Y empieza a anunciar el Evangelio por distintas partes y va junto con sus compañeros anunciando el Evangelio y predicando el Evangelio. Y en esto hay una cantidad de anécdotas que son unas bellezas y de verdad que son hechos que ocurrieron realmente. Por ejemplo, un día iba a predicar, ¿sí? Y había un árbol lleno de pajaritos y los pajaritos piaban. Y el piar de los pajaritos no permitía que la gente escuchara lo que Francisco estaba diciendo, porque en aquel entonces no habían altoparlantes, no había micrófono, no había sistema de sonido, nada, ¿sí? Y aquellos pajaritos piaban y piaban. Entonces Francisco se voltea y le dice, hermanos pájaros, ustedes también son creación de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Hagan silencio para que esta gente pueda escuchar la palabra de Dios y ustedes también. Y cuando terminemos, cantémoslo y alabemos a Dios. La gente se quedó mirando así, pero en eso empezó el piar de los pajaritos, empezó a callarse, hasta que se hicieron un silencio total y Francisco pudo hablar y ese día predicó acerca de la creación, predicó acerca de la belleza, de la naturaleza, de los animales, de la maravilla que Dios nos había hecho para que todos disfrutáramos, para que todos estuviéramos felices, para que verdaderamente pudiéramos admirar lo que Él había hecho y toda su grandeza. Cuando Él termina de predicar, le dice, hermanos pájaros, ahora alabemos juntos a Dios. Y para el asombro de todos los que estaban ahí, aquellos pajaritos empezaron a piar como nunca habían piado. Aquello fue cantar y cantar y cantar y piar y piar. ¿Ve? Había hecho el milagro, que conocemos el milagro de los pájaros.
Otro día, ¿sí? Fue hacia Gubbio, que era una población que estaba por allí. Y ahí en Gubbio resulta de que la gente estaba muy asustada. Y él llega ahí y le dice, acérquense que quiero predicarles. Y ellos dicen, no, ni de casualidad, porque por ahí anda un lobo y ese lobo se ha comido a los animales, se comió el otro día un muchachito, un lobo feroz, ¿verdad? Que nosotros estamos desesperados. Y él dice, miren, y tenemos que salir a matarlo. Y dice, no lo maten, porque el lobo es creación de Dios. ¿Cómo lo van a matar? Bueno, pero si nos han matado a nuestros animales, lo mató un niño. Un momentico, yo voy a ir a buscar. ¿Y dónde está el lobo? Dice, en el bosque y acá rato viene. Dice, deme un plato de comida. Y agarra y le dan un plato de comida. Y él le pone el plato de comida, se acerca hacia el bosque, le pone el plato de comida y empieza a llamar, hermano lobo, ¿dónde estás? Y el lobo, increíblemente, empieza a acercarse, ¿sí? Y le dice, hermano lobo, aquí tienes comida, tú eres una creación de Dios, esta gente también es creación de Dios. Y él empieza a hablar. Obviamente el lobo ¿entiende lo que dice la gente? No, no lo entiende, pero sí entiende la actitud, y la actitud de paz y la actitud de tranquilidad, y aquella actitud que él le decía, hermano lobo, come, la gente del pueblo te está dando esto, y todo el mundo por detrás escondido, horrorizado. Y el lobo agarró y comió, y le dijo, mañana te traigo más. El lobo se fue, y al día siguiente te traen más, y vuelve a comer. Y el lobo entonces se acerca, esta segunda vez, el lobo se acerca y le dice, hermano lobo, acércate, ¿sí? Y San Francisco le pasa la mano por encima, le hace una señal de la cruz en la cabeza y le pasa la mano, ¿sí? Amigos, y el lobo se convirtió casi en un perrito faldero. Por eso las imágenes de San Francisco siempre aparecen con un lobo. ¿Por qué? Porque él domó al lobo solamente con su actitud de paz. Repito, el lobo lo siguió siempre, andaba siempre junto con él. Y en las imágenes de San Francisco está el lobo y están los pajaritos. Estas dos narraciones que les he hecho. Y él predicaba y hablaba del amor de Dios. Por eso, para él hizo un cántico que nosotros lo conocemos como el cántico de las criaturas, donde habla del hermano Sol, la hermana Luna, y ya venimos a contárselos, ya venimos a narrárselos. Quédense con nosotros. Para San Francisco de Asís, Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Para San Francisco de Asís, la pobreza y la humildad era lo más importante. Por eso mucha gente lo llamaba il poverello de Assisi, el pobrecito de Asís, ¿sí? Habiendo sido un hombre sumamente rico, sumamente ostentoso y superfluo, ahora era un hombre humilde, sencillo, que vivía de la pobreza y vivía de la mendicidad. Mucha gente se le acercó. Para él,
la creación de Dios era lo más importante. Esa creación que había que respetar, que había que alabar, que había que adorar. Y por eso escribió lo que nosotros conocemos como el canto de las criaturas. Y quiero leerles el canto de las criaturas porque es algo muy bonito. Él a todo lo llamaba hermano. Por eso entre los franciscanos se llaman hermanos, porque a él a todo lo llamaba hermano. Y él decía, en este cántico de las criaturas decía: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor, hermano Sol, por quien nos das el día y nos ilumina. Y es bello y radiante con gran esplendor de ti, Altísimo, y lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y por las estrellas. En el cielo las formaste claras, bellas y preciosas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el aire, la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por el hermano nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente se puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanlo con gran humildad. Este cántico de las criaturas, él habla del hermano sol, de la hermana luna, de la hermana muerte, porque todo es creación de Dios. Los animales, el viento, el fuego, todo es creación de Dios. Y San Francisco de Asís no cesaba de predicar. Él predicaba con la palabra, predicaba con el ejemplo. Un año, por ejemplo, estaba en Grecio, en otra ciudad, en otra población, y le dijo al Señor de los señores que estaban allí: yo quiero hacer que la gente viva la Navidad. El 24 de diciembre dijo: ahora vamos a invitar a todo el mundo a que venga a la iglesia. Y le dijo a sus compañeros: vamos a buscar una mula, un buey, vamos a buscar a una pareja que acabe de dar a luz algún niño. Bueno, y vamos a invitar a todo el mundo para que venga en la noche. Invitaron a todo el mundo del pueblo que estaba, hasta los viejos, y los viejos iban refunfuñando: ¿qué hacemos nosotros viniendo a esta hora? Cuando llegan, la iglesia, al lado de la iglesia, habían construido una especie de cueva. Y en esa cueva había una mula, había un buey y había una pareja, un hombre, una mujer y un bebé, ¿sí? Y esa fue la primera representación viva de lo que es el nacimiento. El primer nacimiento viviente lo hizo San Francisco de Asís y lo puso allí para que la gente mirara. Y allí prendieron velas, cantaron a la hermana Navidad, la hermana mula, el hermano buey, le cantaron al niño Jesús, y él tomó el niño Jesús en los brazos, ¿sí? Y ese niño Jesús en los brazos, que era un bebé pequeñito, recién nacido, ¿sí? Ese niño, pues, así era el niño Jesús, y lo volvió a poner en los brazos de su propia madre. Cuentan que todo lo que el heno que había ahí alrededor, ¿sí? Pues ese heno se repartió entre la gente y produjo cantidades de milagros. Francisco hacía milagros. Francisco, cada vez que se acercaba a alguien, a ese alguien de alguna manera lo curaba. Cuentan, por ejemplo, que una vez un grupo de leprosos, ya los hermanos franciscanos no querían, seguidores de San Francisco no querían tratar a ese hermano porque era gruñón, era el peor, era el más hediondo, ¿eh? Y San Francisco se le acerca
y le dice, aquí vengo para ayudarte. ¿Y a qué me vas a ayudar a mí? Porque yo soy un leproso hediondo, maloliente, ni siquiera tu gente quiere ayudarme. Le dice, pero yo sí te quiero ayudar. Cuando San Francisco se acerca con aquella repugnancia que le podía producir un leproso, él se acerca, lo toca y aquel leproso inmediatamente se le cura de la lepra. El primer nacimiento viviente. Milagros por todas partes hacía San Francisco. Pero ya en un momento de su vida, él estaba con uno de sus hermanos que lo llamaban el hermano León. Y Francisco se separó un poquito y se puso a orar. Y en eso el hermano León vio que sobre San Francisco había una gran luz y vio venir a un arcángel. Amigos, ese día San Francisco recibió las llagas de Jesús, los estigmas de Jesús, los tuvo él hasta el día de su muerte. San Francisco ha sido de las personas privilegiadas en este mundo que tuvo las heridas de Jesús en sus manos, en su costado y en sus pies, hasta el último día de su vida. Francisco siempre fue una persona muy humilde, era muy enfermizo también, pero en medio de esa humildad él decía, yo no soy digno de ser sacerdote. San Francisco nunca fue sacerdote, siempre fue un hermano, ¿sí? Un hermano de los demás, un hermano de la creación entera de Dios. Por eso cuando él, después de haberle pedido permiso al Papa para su congregación, y el Papa Inocencio III no le gustaba mucho la idea, pero Dios le permitió tener un sueño, y el sueño, cuando Francisco estaba allí, el sueño fue que la iglesia se le desmoronaba y había un personaje flaquito con la ropa marrón, ¿verdad?, que estaba sosteniendo la iglesia. El Papa dijo, esto es un mensaje de Dios, tengo que aprobarle. Le aprobó los estatutos y él siempre quería estar de mano de la jerarquía de la iglesia para hacer que todas las cosas fueran tal como Cristo las había planeado, dentro de la iglesia, dirigidos por quienes estaban dirigiendo la iglesia. Francisco ya en las últimas, cuando estaba bien enfermo, ya sabiendo que le quedaba poco tiempo para morir, tendría 45 años más o menos, cuando él pidió que lo envolvieran en una sábana y él mismo le cavaran su tumba, y allí él muere, ¿verdad?, para no molestar a los demás. Muere cantando, muere alabando a Dios. Francisco de Asís, hoy por hoy, es el santo de los animales, el santo patrono de la ecología, el santo patrono de toda la creación de Dios. Y es el santo patrono y alaba a Dios porque él es toda su vida, desde que se convirtió, estuvo absolutamente seguro de que con Dios siempre ganamos. Siempre junto a ti. TV Familia.